Esta semana en Radio Televisión Española nos volcamos en el mundo de la literatura y nos adelantamos a la celebración del Día del Libro el próximo 23 de abril y hoy lo vamos a hacer charlando con quien cada semana nos acerca las mejores novelas del momento en página 2 de la 2. Óscar López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Hola Raquel, encantado de saludarte. Bueno, bienvenido a este encuentro en el canal de YouTube de la 2. Bueno, hablamos en este encuentro porque esta semana, este viernes, llega uno de los grandes días para el sector del libro y bueno, aunque no estamos en el mejor momento, al menos este año las librerías sí que están abiertas, los lectores pueden salir a la calle a comprar libros y además con hábitos de lectura muy buenos a los que hemos llegado, por lo que señalan algunos barómetros de lectura. ¿Qué ha pasado con los lectores este año de pandemia, Óscar? Bueno, en principio parece lo lógico, ¿no? La gente ha estado mucho más tiempo, lamentablemente, encerrada en casa y ha buscado fórmulas de ocio y, por fortuna, el mundo del libro en ese sentido ha sido una de las vías que han utilizado. Entonces, los datos han sido, yo diría que bastante interesantes. Piensa que hablamos de una media que ha subido unos 7 puntos respecto al año anterior. También es verdad, porque las cosas hay que decirla, que este pasado 2020, pues todo lo que tenía que ver con lectura vinculada con el mundo laboral o con el mundo estudiantil ha descendido y en cambio ha subido toda la parte más relacionada con la lectura como ocio, ¿no? Y eso sí que se ha notado. Yo creo que dentro de los sectores culturales hay que reconocer que el del libro ha sido uno de los que menos ha sufrido todo el tema de la pandemia, así como en el mundo del cine o de la música realmente lo han pasado muy, muy, muy mal. El mundo del libro, que también ha notado la crisis, cuidado, tampoco hay que decir que ha ido todo francamente bien, pero es cierto que las pérdidas previstas no han sido tan fuertes como se imaginaban. Hablamos de un descenso de facturación a lo mejor que está en torno al 20%, pero yo creo, y además los libreros y los editores suelen decirlo, la ciudadanía ha sido muy activista con el tema del libro y lo ha protegido mucho durante estos meses. Cierto es que ahora de lo que se trata es de que ese índice de lectura que ha subido en estos últimos meses ahora no baje. Cuando ya estemos todos vacunados y salgamos a la calle, que seamos capaces de alguna manera de mantener esas cifras, ¿no? Decía Irene Vallejo, que es la autora de El infinito en un junco, y que además va a ser la pregonera en el Sant Jordi, que también se celebra este 23 de abril en Cataluña, que bueno, en este libro, en este ensayo, hablaba un poco de esa pasión por la literatura y venía a decir que también la literatura puede salvarnos, algo que justo hemos visto el año pasado. No sé si tú crees también en la salvación a través de los libros. Hombre, yo creo que la lectura nos sirve para muchas cosas, ¿no? Una básica y que no hay que tener miedo en decirlo es que nos entretiene mucho, ¿no? Pero es cierto que también la lectura nos forma, nos permite entender mucho mejor el mundo, nos permite descubrir que hay muchísimas otras personas que también están pasando por lo mismo que nosotros, nos permite descubrir escritores que tienen esa capacidad, ¿no?, de mostrarnos los problemas, esos problemas cotidianos, que todo aquello que nosotros sufrimos y no somos capaces de quizás de verbalizar o de compartir, ellos son capaces de ponerlo negro sobre el blanco para que cuando tengamos la oportunidad de leer ese libro, ¿no?, nos sintamos de alguna manera protegidos, nos sintamos entendidos, acompañados. Yo creo que sí, como dice Irene, que yo creo que nos ayuda un poco, la lectura nos sirve para tirar adelante, ¿no? Incluso, Sí, nos ha dime. servido para viajar, ¿no? También a través de Nos los sirve libros, para que era lo que no viajar, podíamos. claro, nos ha servido mucho para salir de esas 4 paredes donde estábamos encerrados, para recuperar viejos mundos, ¿no? Para descubrir historias realmente maravillosas, electrizantes, y como te decía también, para pasarlo bien, para vivir muchas aventuras, ¿no? Yo creo que nos consuela, nos protege, nos divierte, nos enamora, la lectura sirve absolutamente para todo. Y, Óscar, ¿a ti qué libro te ha salvado en este confinamiento? Habrán sido muchos, pero el que más te haya sacado Es que de... Raquel, no te puedo dar un título de verdad, porque, a ver, por suerte también Página 2 ha estado en marcha durante estos meses, porque precisamente por eso, ¿no? Como la lectura era importante, Televisión Española y la 2 en particular hizo un gran esfuerzo para que pudiéramos estar ahí ofreciéndole a los espectadores pues esas lecturas, ¿no?, que pudieran seguir en confinamiento. Entonces, yo me he pasado todos estos meses leyendo, rodando, y no te puedo hablar de un solo título. Sería injusto, pero yo lo he pasado muy bien con La forastera de Olga Merino, lo he pasado muy bien con el último de Marta Saz, con el mismísimo ensayo de Irene Vallejo, a la que tuvimos como invitada en esos primeros programas que se hacían con Zoom,
de manera digital, de manera online. Y son muchos los libros con los que yo he pasado un gran momento, con Juan Gómez Bárcena, por ejemplo, también, o con Basilisco de John Bilbao. Son novelas que la verdad las he disfrutado muchísimo y que hemos querido compartir desde el programa con todos los espectadores. Reinventándose, ¿no? A través de esas videollamadas que también todavía permanecen. Sí, la verdad es que hemos tenido que reinventarnos. Durante 3 o 4 programas tuvimos que reinventarnos y buscar nuevas maneras de llegar al público, que fue súper amabilísimo en redes cuando te comentaban y eran conscientes también del esfuerzo que hacíamos para mantener el programa vivo. Pero bueno, luego enseguida ya pudimos salir con todos los protocolos del mundo y con todo el cuidado del mundo a rodar con escritores en zonas de España donde llegábamos y donde realmente casi parecía que estábamos viviendo una distopía. Porque es que, claro, encontrabas poquísima gente a la calle y como, bueno, el periodismo es considerado y un trabajo esencial, pues bueno, ahí estábamos nosotros para llevar esas lecturas, ¿no?, también a las casas. Bueno, nosotros también nos reinventamos en las casas, aparte de volcarnos y descubrir que había libros en nuestra casa, aparte de plataformas, de películas. También descubrimos, por ejemplo, muchos se pusieron a amasar pan, otros les dio por experimentar en la cocina. Yo quería preguntarte si también durante la pandemia, durante el confinamiento, ha aumentado la compra de libros de cocina, sea online o de algún tipo, ¿no? De este tipo de otra literatura, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé a ciencia cierta. Yo me imagino que sí, porque son libros que siempre... Pero lo que pasa es que los libros de cocina en concreto funcionan muy bien y gustan mucho a la gente. Entonces, es decir, por eso fíjate tú que se publican tantos recetarios, tantos libros de historia de la cocina y tienen un público muy, muy fiel. No sé decirte si las librerías han notado un incremento importante, pero estoy seguro de que como la gente ha cocinado más, seguro que también habrá buscado más esos libros de cocina o habrá intentado a lo mejor recuperar esos libros de cocina que les habían regalado y que los tenían en la biblioteca de casa, pues sacarlos ahí del estante para probar algunas de las recetas, pero seguro que han funcionado más, como han funcionado muchos otros. Oye, hace unos días te vimos en Página 2 charlando con Beatriz Montañez sobre esa novela, Niadela, que bueno, pues viene siendo un viaje un poco a un lugar lejano y un camino que también han emprendido muchos gracias o a través de la pandemia, del confinamiento, al pueblo, ¿no?, al campo, a otro estilo de vida. Y claro, yo quería saber, porque de un tiempo a esta parte estoy viendo títulos, aparte del de Niadela, que hablan un poco de esa vuelta a lo rural, ¿no? Aunque muchas novelas se han escrito antes del confinamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en Un amor de Sara Mesa, Los ojos cerrados de Edurne Portela, Humo de José Ovejero, que hablan de lo rural o de un cambio del urbano a lo rural. Y no sé si este puede ser un camino que dentro de la novela o de la literatura vayamos a ver cada vez más, o por lo menos en estos próximos meses. Está muy presente, como bien dices, has citado algunos títulos y además fíjate tú que son títulos todos fantásticos, porque el libro de José Ovejero, Humo, es una novela que yo estoy recomendando muchísimo, una novela muy corta que además arranca con una premisa que te engancha desde el principio, porque la historia de una mujer que está viviendo en una cabaña en medio del bosque solo con la compañía de un niño de 6 años que no es su hijo, que no sabemos qué hace ahí, y junto a una gata, y sabemos solo que fuera de esa cabaña, de esa casa del bosque, algo ocurre, pero tampoco nos cuentan el qué y desconocemos las motivaciones de esa mujer para estar en la casa, y lo único que al final vamos descubriendo es que ellos hacen lo posible para sobrevivir, te engancha absolutamente, con una naturaleza salvaje ahí fuera que de alguna manera condiciona su propia existencia, pero como bien decías, la novela Un amor de Sara Mesa también va un poco de eso, ¿no?, de la historia de esa traductora que llega a ese pueblo y que, bueno, intenta, bueno, llevar una vida lo más austera posible, y ella, que se dedicaba a traducir solo cuestiones vinculadas, bueno, con el mundo de las empresas, y que en ese caso quiere traducir literatura, necesita ese espacio de relax, pero se va a encontrar también con esa vida rural que también la va a condicionar. Pero te hablaría también de La forastera. Te comentaba antes de Olga Merino, una novela maravillosa de una mujer que llega de Londres al pueblo de la infancia, en un pueblo de Andalucía, y se encuentra, bueno, pues con la situación de la madre, de la casa que pertenece a la familia terrateniente del pueblo, y vamos a descubrir esos secretos del pasado. La novela de Edurne Portela, de ese matrimonio que también
bueno, esconden una especie de secreto familiar, vamos a decir, vinculado con algo que ocurrió en la Guerra Civil y que también están ahí. Es verdad, es decir, hay un montón de libros que nos están trasladando a esa vida rural, que nos muestran también esa España vacía de la que hablara ya hace 4 o 5 años Sergio del Molino, de quien, por cierto, ya os adelanto que en el próximo mes de junio va a haber una especie de continuación, de actualización de ese libro que él publicó en Turner de La España vacía y que tanto éxito tuvo y que acuñó ese término ahora tan utilizado. Bueno, pues él ha hecho una revisión de lo que escribió entonces y lo ha actualizado, pero eso hasta junio no sabremos un poco qué nos cuenta. Hay muchos títulos que de alguna manera recuperan esa vida rural, pero también te digo, hay títulos que van a la inversa. Es decir, gente que estaba en el campo y que quizás agotados por esa fórmula, bueno, sienten la necesidad de regresar a la vida urbana. Y de esos títulos también vamos a encontrar algunos. O sea, que creo que va a ser una temporada muy interesante para jugar a ese juego de los contrastes. De cambios, ¿no? De geografías. Sí. Bueno, lo que sí que es cierto es que, al menos en este 2021, sí que estamos asistiendo al lanzamiento de muchas novelas. Yo no sé si porque se habían quedado muchas en la retaguardia el año pasado o porque el confinamiento ha motivado muchas publicaciones de nuevos libros, no sé, por parte de los escritores. Se ha publicado, a ver, yo creo que había quedado... El problema del confinamiento es que hizo cambiar todos los planes de publicación, los fondos se han visto muy alterados, ¿no? Es decir, hubo novelas que se quedaron ahí en el limbo, que no pudieron ser promocionadas en condiciones, porque ciertamente, aunque ya insisto en que los lectores son muy activistas y pusieron mucho de su parte, pues no es lo mismo, ¿no? Poder tener ese contacto directo con el autor, poder ir a las librerías, y yo creo que ahí se ha quedado una situación un poco extraña. Los editores han tenido que coger esos títulos que estaban congelados, trasladarlos al otoño, siempre un poco esperando a ver qué ocurría con la pandemia, pero claro, se les juntaban esos títulos que habían quedado un poco en el limbo con esos otros que estaban previstos, y eso ha generado una situación que todavía hoy los editores la están todavía modificando y cambiando, porque hay títulos que ya directamente, pues a lo mejor pasarán ya al otoño o incluso a 2022, ¿no? Yo creo que los próximos meses, o sea, hay que darles margen a los editores, hay que pedirles a los libreros que también sean pacientes, lo mismo los lectores, porque títulos que esperábamos que aparecieran ahora, igual habrá que esperar un poquito más de tiempo, porque hay que darles vida a los que ya se habían publicado o a los que están apareciendo ahora, ¿no? Claro. Y recuperando los clásicos también hemos visto, ¿no? Mucha gente ha vuelto también a los clásicos, ¿no? En este parón en el que no salían nuevos libros, pues hemos decidido recuperar grandes clásicos, ¿no? Yo creo que como ha pasado... Sí, ¿qué poder tiene esto? Pues mucho, porque creo que es un buen momento. Yo creo que mucha gente ha aprovechado para muchas cosas, ¿no? Si nos centramos solo en lo literario, en este año que llevamos de pandemia, yo creo que, fíjate, mucha gente ha aprovechado para leer lecturas que a lo mejor tenía pendientes de libros que les habían regalado o que habían comprado, porque con los lectores ocurre a veces que compramos más de lo que podemos leer, a lo mejor, ¿no? Y se nos van acumulando. Sí. Pero luego están también esas lecturas que siempre vas postergando, que vas diciendo, bueno, esto cuando tenga un rato en vacaciones, en Semana Santa, voy a aprovechar. ¿Qué ha ocurrido? Que durante estos meses de teletrabajo o de no tener trabajo directamente, lamentablemente para mucha gente, pues han aprovechado para o bien recuperar esas novedades o bien recuperar esos clásicos que todos, yo creo que ahí todos debemos confesar, tenemos clásicos que todavía están pendientes de lectura o, ¿por qué no?, de una posible relectura, ¿no? Porque hay clásicos que leímos a lo mejor hace un montón de tiempo y que ya hemos olvidado y que queremos actualizar y descubrir un poco si el paso del tiempo le ha hecho o no daño, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que ha habido algunos editores que también se han animado a plantear nuevas traducciones. Pienso, por ejemplo, en la nueva traducción del Maestro y Margarita de Bulgakov, que ha hecho la fantástica Marta Rebón en Navona, y que es un título que yo creo que mucha gente debería recuperar. O ahora, por ejemplo, justo ahora que se está celebrando el bicentenario del nacimiento de Charles Baudelaire, con Las Flores del Mal, Nórdica ha sacado una edición fantástica ilustrada que creo que también merece mucho la pena recuperar, ¿no? Pero bueno, hablo de memoria, en septiembre estaba el centenario de Benedetti, que también es un poeta muy seguido, o ahora este año hablamos del centenario de Emilia Pardo Bazán. Quiero decir que yo creo que estos centenarios o estos bicentenarios o sencillamente esta situación actual que nos permite tener más horas de lectura, hemos de saber aprovecharlas para recuperar esos clásicos que se nos habían quedado un poco ahí colgados en el cajón. ¿Tú tenías algún clásico por ahí en el cajón?
Sí, tengo uno que debo confesar que todavía no lo he leído y no soy nada original, ¿Se siempre puede lo digo, decir? pero sí, se puede decir, yo soy el Ulises de Joyce, yo es que lo tengo ahí atravesado y siempre me dicen, tengo Bueno, amigos lectores que me dicen, pero no, llegará un día en que empezarás a leerlo y te engancharás y yo digo, espero que sí, porque es que quiero leerlo, pero es que empiezo y luego pienso, pero con la de con cosas la que de hay por libros. ahí para leer, que tengo que leer y yo por qué tengo que estar sufriendo si no acabo de entrar, pero me he prometido a mí mismo que lo acabaré leyendo aunque me cueste. Oye, volviendo a la actualidad, Sí. sí que me gustaría que nos dijeras, nos dieras algunas pistas sobre los libros de este 2021 que crees que se pueden destacar, que también pueden pasar también por página 2 y bueno, a lo mejor qué recomendaciones que se Ujú. puedan apuntar los espectadores para leerse el 23 de abril, ese día del libro y otros días también. A ver, libros, a ver, una cosa son libros que yo estoy seguro que van a funcionar y que se van a vender mucho. Se va a vender mucho Transbordo en Moscú de Eduardo Mendoza, en la continuación de las historias de Rufo Batalla, de ese peculiar personaje que lo dejamos viviendo en Nueva York, que tiene una relación muy particular con un príncipe de Liboria, un país que no sabemos dónde está, el príncipe Tucuulo y su mujer Isabel Queen, y las aventuras que hemos vivido con él en las dos entregas anteriores. Bueno, pues el lector va a descubrir en esta tercera entrega que está mucho más calmado, que se ha casado, que ha tenido un hijo. Todo esto que cuento no es spoiler, esto está al principio de todo. Y pensamos que la vida más aburguesada que lleva, porque se ha casado con una mujer muy rica, bueno, pues va a significar una novela muy tranquila, pero claro, a la que vuelva a aparecer el príncipe de Liboria se le va a volver a liar absolutamente todo, y todo narrado con ese sentido del humor y esa ironía tan fina que tiene Eduardo Mendoza, que hace que pases un rato muy, muy agradable. También va a funcionar, ¿cómo no va a funcionar? Sira, de María Dueñas. Que esta Esa semana he novela, estado charlando contigo en página 2. sí, y va a ser una cosa, yo creo que va a ser descomunal. Pensad que sale con una primera edición de 500.000 de ejemplares. Eso hoy Madre en mía. día es una auténtica locura. Y en este Y momento, ¿no? claro, y sin embargo, vamos, estoy convencido que le van a responder los lectores, porque hay muchísima gente que tiene muchas ganas de saber qué pasa con Sira Quiroga. Además, no estaba prevista esta continuación. Pensad que hace 12 años que se publicó El tiempo entre Claro. costuras, que luego con la propia serie fue un exitazo. Es una novela que ha vendido solo en castellano 2 millones de ejemplares en España, que ha funcionado muy bien, y que de repente te digan que va a haber nuevas aventuras de Sira Quiroga, pues eso ha llamado mucho ya la atención a los lectores, no solo de España, sino de toda Latinoamérica. Y yo que la he leído ya os aseguro que hay de nuevo mucha aventura, mucho espionaje, hay asesinatos. Sira Quiroga pasa por Jerusalén justo en la época en que se está creando el Estado de Israel, luego regresa a Londres y luego le plantean de nuevo trabajar para el Servicio Secreto Británico a partir del viaje que Evita Perón hace en 1947 por España, ¿no? Y Es va a haber decir, muchos cameos, ¿no? y va a haber Cuando... muchos cameos también de muchos personajes que ya habían salido en la entrega anterior y que aquí ella los vuelve a recuperar, ¿no? Personajes sobre todo vinculados con la vida que llevó ella en Tánger. Esta novela se va a vender mucho, pero también se va a vender mucho y muy bien el segundo libro de la serie policíaca que está escribiendo Javier Cercas, Independencia, con ese mozo de escuadra con Miralles, que en esta ocasión además debe investigar algo muy, muy, muy particular, y es un chantaje que le hacen en 2025, porque la historia se ambienta en 2025, a la alcaldesa de Barcelona, con unos vídeos sexuales del pasado, y todo eso relacionado con las élites de poder en Barcelona, ¿no? Es una novela que ya está funcionando muy bien y que seguro que va a ir como un tiro. Pero bueno, hay muchísimos libros más que a mí me apetecería mucho que la gente leyera, de los que hablábamos, el de Humo de José Ovejero, también el libro de Jesús Carrasco, autor que, como sabéis, triunfó con Intemperie, ha publicado también un título muy bueno. Juan Gabriel Vázquez, también el escritor colombiano, ha escrito una novela deliciosa, además una novela muy biográfica, no autobiográfica, biográfica, porque habla de la familia de Sergio Cabrera, el conocido director de cine colombiano. Bueno, pues resulta que este director de cine colombiano, que vive en Madrid, tiene una vida absolutamente de novela y de película, porque fue de jovencito, de niño,
viajó, vivió en China, se convirtió en soldado rojo de Mao, vivió el premayo del 68 y acabó con 19 años en la selva colombiana metido en la guerrilla. Y luego acabaría siendo director de cine. Y ahora Juan Gabriel Vázquez, que es muy amigo suyo, pues ha decidido escribir una novela de toda esa familia, no solo de la vida de Sergio Cabrera. Y conociendo a Juan Gabriel, ya os podéis imaginar que ha escrito una novela fantástica, una novela de ideas, donde de alguna manera nos cuenta cómo los grandes acontecimientos históricos acaban afectando la vida de la gente más anónima, ¿no? Es un libro también que yo recomendaría mucho. Recomendaría también el de Un amor, comentabas tú antes, el de Sara Mesa. Un libro que los críticos el año pasado, en una encuesta que se hizo de 100 críticos de toda España, decidieron que era la mejor novela de 2020. También una historia muy, muy especial, porque imaginaos a esa mujer que llega a ese pueblo y solo voy a decir una cosa. Le plantea una especie de trueque con un vecino suyo, un trueque que va a llevar a que muchos lectores y lectoras se planteen qué hubieran hecho ellos si alguien les planteaba un trueque de aquellas características. No puedo desvelar el trueque porque es realmente fuerte, pero consigue... Es la clave del Claro, libro. y Sara Mesa consigue, ella es una escritora fantástica para escribir novelas muy, muy inquietantes, novelas muy cortas, de una gran intensidad, y yo creo que Un amor también es un regalo fantástico. Pero bueno, mira, os recomendaría también Reina del Grito, de mi querida Desirée Defez, publicado en Blackie Books, un libro también estupendo porque Desirée Defez es una de las grandes críticas de cine de este país, una gran especialista en el cine de terror, yo creo que es la que más sabe de cine de terror en España, y ella ha escrito un libro muy especial, porque fíjate que hablamos de una mujer a la que le apasiona el cine de terror y es una mujer que tiene muchísimos miedos a muchísimas cosas. Entonces uno puede pensar que eso es un contrasentido. Bueno, pues ella ha escrito un libro para explicarnos por qué y de alguna manera cómo ha conseguido que gracias a esas películas de terror poder trabajar sus propios miedos y sus propias angustias. Y todo, claro, todo eso además editado... Una terapia, ¿no? A partir con de Blackie la Books. literatura. Sí, algo así, Raquel, algo así. Realmente un libro estupendo, ¿no? Y bueno, también me ha gustado mucho el libro que acaba de publicar Elisa Victoria, a la que descubrimos con Bote Vieja y que ahora ha publicado El Evangelio. También un libro con cierto toque autobiográfico que está francamente bien. Bueno, la verdad es que hay muchísimas novelas. Bárbara Blasco es una escritora valenciana que ganó el premio Tusquets con Dicen los síntomas, una historia sobre la enfermedad a través de la historia de una hija que va cada día al hospital donde el padre está en una habitación, ya está en situación terminal, y plantea cómo pueden ser esos secretos oscuros de familia a través de la relación de esa hija que está al lado de un padre al que en principio digo, parece no querer, ¿no? Por la vida que llevó con él en el pasado, ¿no? Es una novela además escrita con un tono muy poético y también de una gran intensidad y de una gran intimidad. Yo creo que Dice los síntomas también es una novela que podríamos regalar en estas fechas, o sea que hay, bueno, un montón. Claro, supongo que será complicado. Yo quería preguntarte, además, algún título para aconsejar o para recomendar a los más pequeños. No sé si tienes algún título de algún libro que puedas recomendarnos. Yo en juvenil sí que recuerdo un libro de Pablo Gutiérrez, lo que no recuerdo ahora es el título, pero Pablo Gutiérrez ha ganado el premio DB de novela juvenil con una novela que tiene que ver con una experiencia teatral en una escuela en el colegio, ¿no? Donde deciden montar el Cyrano de Bergerac, ¿no? Y a partir de todo el montaje teatral veremos cómo es la relación entre esos alumnos, con la profesora que dirige la puesta en escena, con los propios padres, si colaboran o no colaboran. O sea, vamos a ver de qué manera cuando a los más jóvenes les ofreces una opción de ocio enriquecedora, también se agarran a ella de alguna manera, ¿no? Y cuando necesitan trabajar también en equipo para sacar adelante un proyecto, son capaces de hacerlo. No me extraña, ganó el premio el EDB de novela juvenil y creo que se llama Bergerac el título, pero no recuerdo ahora exactamente, pero es una novela estupenda. Pero bueno, hay un montón. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Es decir, los padres en este caso yo creo que lo que deben hacer es acercarse a las librerías. Los libreros son unos prescriptores fantásticos y yo creo que merece mucho la pena que vayan allí porque les van a aconsejar libros que son maravillosos. Pero bueno, si también quieren poder entrar en la web de Televisión Española, ir a Página 2, donde cada semana recomendamos también libros infantiles. Allí van a encontrar muchísimas propuestas. Pues Óscar, nos vemos en Página 2 y en las librerías por fin este 23 de abril.
Y nada, darte las gracias por estas recomendaciones que apuntamos con mucho gusto. Ha sido un placer, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo, como bien dices, este próximo 23 de abril, regalad libros, acercaos a las librerías y comprar muchos y que seguro que vais a encontrar una historia para cada uno de vosotros. Pues hasta luego. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo.